Madre soltera dormía dentro de un tambor de basura con sus hijos, hasta que un gesto inesperado lo cambió todo. La noche había devorado todas las luces de la calle. El cielo, cubierto por nubes densas, parecía pesar sobre el barrio olvidado. Las lámparas de los postes, debilitadas por la suciedad y el tiempo, titilaban como si también quisieran rendirse. Perros ladraban a lo lejos, y el viento empujaba papeles y hojas secas por el asfalto agrietado. En un rincón del callejón, donde los coches ya no pasan y nadie dirige la mirada, había un tambor de basura metálico, grande, viejo, abandonado. Pero esa noche, aquel tambor era más que hierro y óxido. Era refugio. Era todo. Allí dentro, acurrucada con las rodillas contra el pecho, María envolvía a sus hijos con su propio cuerpo. 3 niños, Ana, de 8 años, Lucas, de 5, y Tiaguinho, de apenas 2, dormían como podían, entre trapos rasgados, restos de mantas y el calor de la madre que no se atrevía a cerrar los ojos. Antes de continuar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué país nos estás viendo? Y si te gustan las historias que tocan el corazón, suscríbete ahora al canal. Cada semana hay una nueva historia de vida, dolor, fe y superación para emocionarte. María sabía que el más mínimo descuido podía costar caro. Dormir profundamente era un lujo que no se permitía desde que había perdido el último cuarto donde pagaba el alquiler por día. El dueño la echó junto con las pocas cosas que tenía cuando se atrasó 2 días. No hubo conversación. No hubo piedad. Aquella noche, sentía el metal frío del tambor pegado a la espalda. Dolía. Pero más dolía el miedo. El miedo de que alguien se acercara, de que los niños despertaran llorando, de que la lluvia volviera y lo inundara todo. Más que eso, dolía la vergüenza. Estar allí, en ese estado, con 3 niños que solo tenían a ella y nada más. El día anterior, una mujer había pasado a su lado y murmuró en voz alta, «Mira eso, gente que debería estar en un refugio, y no ensuciando la calle con niños». Como si el tambor fuera basura, como si sus hijos fueran trapos tirados al suelo. Pero María sostenía con fuerza el pequeño cuerpo de Tiaguinho, que respiraba agitado, con un silbido débil. Se estaba enfermando. Ella lo sabía. El viento frío castigaba su pecho desde hacía días, y no había medicina, ni té caliente, ni manta seca. Solo quedaba el abrazo. Solo quedaba ella. En los ojos de María, que ya habían visto tanta tristeza, aún había una chispa. No era esperanza, eso lo había perdido meses atrás. Era resistencia. Un tipo de fuerza que solo las madres muy pobres, muy cansadas y muy vivas pueden tener. Solo una noche más, mis hijos, susurró, besando la frente sudada de Ana. Solo una más. Mamá va a encontrar una salida. Pero en ese momento, ni ella misma sabía cuál sería esa salida. No había a dónde ir. No quedaba ninguna tía, ningún primo, ningún amigo. Cuando el padre de Tiaguinho murió, 2 años atrás, todo empezó a desmoronarse. La costura ya no alcanzaba. Las deudas crecían. Y el resto fue desapareciendo. Dentro del tambor de basura, donde la ciudad arroja lo que no quiere, María escondía los tesoros más valiosos de su vida, 3 vidas pequeñas, que aún soñaban. 3 corazones que confiaban en ella. Que la llamaban cuando el trueno rugía, cuando el miedo golpeaba. Que aún decían mamá con la voz pura de quien ama sin saber lo duro que es el mundo. El metal del tambor crujió cuando ella se movió levemente. Lucas se removió, murmurando algo entre el sueño y la fiebre. María pasó la mano por su frente. «Está caliente». Lloró en silencio. Sin sonido, sin escándalo. Solo lágrimas tibias resbalando por un rostro helado. Era como sangrar por dentro. Entonces, con los ojos aún húmedos, miró hacia el cielo nublado e hizo algo que no hacía desde hacía mucho. Habló con Dios. «Si el Señor todavía me escucha, si el Señor todavía se acuerda de nosotros, mándeme una señal. Cualquier cosa. Ya no aguanto verlos así». Y esa noche, sin que ella lo supiera, el primer hilo del destino empezó a moverse. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el gesto más inesperado puede cambiarlo todo. Antes de que el tambor oxidado se convirtiera en su único hogar, María tuvo días distintos. No eran perfectos, pero tenían luz. Había una habitación alquilada en la parte trasera de una vieja casona, con paredes agrietadas por el tiempo y una sola ventana que daba a una azotea donde colgaban sábanas al sol. Allí, entre el olor a jabón barato y el sonido lejano de la ciudad, María cosía. Era su modo de resistir. Una máquina de coser prestada era su única herramienta, pero también su esperanza.
Cada puntada era una promesa, una manera de decirles a sus hijos, mamá no se rinde. Cada día comenzaba antes que el sol. Encendía la estufa con cuidado, porque a veces el gas estaba por terminarse, y preparaba avena con más agua que leche. Despertaba a los niños con canciones suaves, con caricias, con palabras dulces que intentaban esconder la urgencia. Ana, con sus 8 años, era la primera en levantarse. Ayudaba a vestir a Lucas y a calmar a Tiaguinho cuando lloraba. Era una niña hecha grande por las circunstancias, pero aún conservaba una dulzura que desarmaba. María los dejaba en el centro comunitario donde una mujer mayor, doña Eulalia, los cuidaba junto con otros pequeños a cambio de arreglos de ropa y algo de pan. Era un acuerdo no escrito, nacido de la necesidad y el corazón. Luego, María se sentaba frente a la máquina y cosía hasta que los dedos le dolían. Blusas, pantalones, uniformes escolares. Todo lo que llegara. A veces, mientras trabajaba, miraba por la ventana y veía a Ana girando entre las sábanas que el viento inflaba como velas de un barco, y en esos segundos, el mundo parecía menos cruel. Lucas jugaba con una tapa de olla como si fuera un escudo, defendiéndose de dragones invisibles. Tiaguinho reía con una risa redonda, de esas que hacen olvidar el hambre. Había días duros, muy duros, pero también momentos de ternura. Como aquella noche en que Lucas preguntó si algún día tendrían una televisión. María sonrió con tristeza y le respondió, no tenemos televisión, pero tenemos cuentos. Y en los cuentos tú puedes ser quien quieras, hijo. Entonces, les inventaba historias de héroes que vivían en azoteas, de príncipes que comían arroz con huevo y de dragones que no sabían volar pero amaban a su mamá. Y ellos reían. Y ella, por dentro, lloraba. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que había un hombre en casa. El padre de Tiaguinho. Era enfermero. Bueno. Amable. Pero el cáncer lo arrancó de sus brazos en pocos meses. Se fue como se van los buenos, en silencio, pidiendo que no sufriera por él. Prométeme que vas a seguir, le dijo una noche. Que aunque todo se caiga, no vas a rendirte por ellos. Lo prometo, respondió María con la voz rota. Y desde entonces, vivir se convirtió en un acto de lealtad. Pero la costura no alcanzaba. No siempre pagaban a tiempo. A veces no pagaban nunca. Un cliente dejó de responder. Otro se fue del barrio. Una semana enferma bastó para perder los encargos. Luego vinieron los atrasos. Primero con el gas. Luego con el agua. El alquiler diario era una soga apretando el cuello. Un día, 2 días de atraso bastaron para que el dueño del cuarto, un hombre con cara de hielo, la echara sin más. Ni una palabra de compasión. Ni una mirada. Solo una orden seca. Fuera. Ya. Ese fue el día en que María dejó de dormir bajo techo. Recolectó lo poco que tenía, una olla, algunas ropas, una manta raída, una foto de su esposo. Y con eso, y con sus hijos, salió a la calle. A deambular. A buscar dónde pasar la noche sin ser vista, sin ser molestada. Hasta que encontró el tambor. Un tambor de basura grande, de esos que ya nadie usa. Lo limpió como pudo, lo forró por dentro con cartón y trapos, y se metió ahí con sus hijos como quien se mete en un ataúd con vida. Desde entonces, la calle fue su casa. Pero antes, hubo días con paredes. Con luz. Con cuentos por las noches y besos en la frente. Días de arroz con huevo, de risas entre las sábanas tendidas, de canciones inventadas para dormir. María, incluso ahora, mientras aprieta a Tiaguinho contra su pecho helado, recuerda ese tiempo como si fuera un sueño. Porque el alma, cuando se rompe, se aferra a lo que alguna vez fue hermoso. Y en su corazón, aún quedan bordados los sonidos de esos días. Los pasos de Ana corriendo por la azotea. El canto desafinado de Lucas. La risa de su esposo. Y su promesa. Esa promesa que aún no ha roto. El golpe no llegó con ruido, sino con silencio. Un silencio denso, que cae como una losa sobre el alma. Fue al final de una tarde cualquiera, cuando María volvió al cuarto de alquiler con la esperanza de encontrar el portón abierto. Pero no. Estaba cerrado. Una cadena oxidada cruzaba la puerta y un cartel escrito a mano decía, inquilino moroso. Prohibido el paso. Sintió un mareo. Golpeó la puerta, llamó al dueño, rogó por una oportunidad de explicarse. Solo necesitaba 2 días más. 2. Había un encargo de camisas por entregar y con eso pagaría. Pero él no escuchó. Ni siquiera abrió la puerta. Solo gritó desde adentro, ya no es tu lugar. Llévate lo que puedas, lo que quede afuera esta noche se va a la basura.
No hubo discusión. No hubo compasión. María se quedó parada allí, con Tiaguinho dormido en brazos, mientras Ana y Lucas la miraban sin entender. Un vecino bajó con algunas bolsas negras. Lo siento, María, yo solo cumplo órdenes. Y le dejó, como limosna, una caja con sus cosas apiladas sin cuidado, su olla, su manta, la foto de su esposo y algunos retazos de tela. Lo demás, quién sabe dónde estaba. Alguien lo habría tomado. O tal vez lo habían tirado. Esa noche fue la primera al aire libre. Se sentaron en un callejón, detrás del mercado, con el ruido de los borrachos y el olor a orina impregnando el suelo. No había refugios abiertos a esa hora. Nadie quería una mujer con 3 niños. Nadie. María intentó mantenerse fuerte. Les dijo a los niños que estaban acampando, que era una aventura. Pero sus ojos no mentían. Cuando Ana preguntó ¿cuándo volvemos a casa?, ella solo pudo abrazarla. Esa fue la primera injusticia real. La pérdida que no se podía ocultar. No era solo el cuarto, era el hogar. Era la dignidad. Era el último lugar donde podían cerrar la puerta al miedo. Desde ese día, fueron sombras desplazándose por los bordes de la ciudad. Dormían en plazas, en entradas de edificios abandonados, bajo toldos, en paradas de autobús. Comían lo que podían. Pan duro, sobras que algún vendedor les regalaba al final del día. A veces, una mujer les daba caldo caliente. Otras veces, nada. La costura se volvió imposible. ¿Dónde guardar los hilos? ¿Dónde enchufar la máquina? ¿Dónde lavar la ropa? Cada día era una caída más. Cada noche, un escalón más en la escalera del olvido. Pero el peor momento llegó una tarde nublada, cuando intentó entrar al baño de una tienda con urgencia. Tiaguinho tenía diarrea, estaba sucio, febril, llorando sin consuelo. María, desesperada, pidió que le permitieran usar el baño. La empleada del lugar la miró de arriba abajo. Aquí no es un refugio, dijo, seca. Váyanse. María suplicó. Lloró. Mostró el pañal mojado. Nada funcionó. Hasta que un guardia de seguridad se acercó y la empujó con firmeza fuera del local. Cayó al suelo con el niño en brazos. Ana gritó. Lucas intentó defenderla con una piedra. Nadie ayudó. Nadie detuvo la escena. Eran basura en los ojos de los demás. Una mujer que ya no tenía lugar en el mundo. Esa noche, el tambor apareció en su camino. Un basurero gigante abandonado en un rincón oscuro del barrio. Entró con cuidado, colocó cartones dentro, se acomodó con los niños como pudo. Y aunque el metal estaba helado y el viento se colaba por todas partes, fue el primer lugar donde no los echaron. Allí, por fin, pudieron dormir sin que los corrieran. Y sin embargo, no era descanso. Era rendición. En ese tambor, María comprendió que lo había perdido todo. Ya no era una costurera. Ya no era una vecina. Ya no era parte de nada. Solo una mujer con 3 hijos, huyendo de la intemperie, temiendo cada paso, cada ruido. La injusticia no era solo haber sido echada. Era ser invisible. Era que nadie preguntara su nombre. Era que el mundo la mirara como un estorbo. Y aún así, cada noche abrazaba a sus hijos con el alma entera. Los acurrucaba, les cantaba bajito, y les decía que iba a encontrar la salida. Aunque por dentro, ya no sabía si eso era verdad. María no sabía cuántos días habían pasado desde que cruzaron por última vez una puerta con llave. El tiempo, en la calle, pierde sus nombres. Ya no hay lunes ni jueves, solo el amanecer y el miedo de la noche. Esa madrugada, Lucas despertó con fiebre alta. Su cuerpecito temblaba, y sus mejillas estaban rojas como brasas. María lo sostuvo en brazos, buscó entre los trapos el pañuelo menos sucio y lo humedeció con agua de una botella que les quedaba por la mitad. Ana también despertó. No preguntó nada. Solo miró a su madre con esos ojos grandes que ya entendían más de lo que debían. ¿Está muy malito? Sí, pero se va a poner bien, mintió María, con la voz trémula. Tiaguinho seguía dormido, con el pecho subiendo y bajando como un pajarito. El tambor ya no era suficiente. El aire estaba húmedo, frío, y el cuerpo de Lucas ardía como si tuviera fuego por dentro. María sabía lo que eso significaba. Si no hacía algo, si no lo llevaba a un médico, lo perdería. Salió con él en brazos, dejando a Ana dentro del tambor con Tiaguinho. No te muevas. No hables con nadie. Vuelvo rápido. Ana asintió. Ya no preguntaba, ya no lloraba. Era fuerte como una anciana chiquita. María corrió por calles desiertas hasta llegar al centro de salud.
Golpeó la puerta metálica. Nadie respondía. Golpeó más fuerte. Gritó. Al cabo de varios minutos, un hombre abrió con cara de sueño. Está cerrado. Vuelva mañana. Es un niño, está ardiendo en fiebre. Solo necesito que lo vean, que me digan qué darle. Aquí no atendemos urgencias a esta hora. Hay un hospital en la otra zona. Vaya allá. No tengo dinero. No tengo cómo llegar. No es mi problema. Cerró la puerta. María sintió que se le apagaba algo adentro. Siguió caminando. Fue a una farmacia. Pidió ayuda. Le mostraron el jarabe más barato. No alcanzaba. Quiso dejar su única manta como pago. Se rieron en su cara. Siguió. Tocó puertas. Llamó a iglesias. Nadie abrió. Nadie escuchó. La noche era una muralla. Un muro de indiferencia. Volvió al tambor con el corazón deshecho. Ana seguía abrazando a Tiaguinho, que ahora también tosía. María se dejó caer al suelo. No tenía más ideas. No tenía más fuerzas. Por un momento, pensó en gritar. En pedir auxilio al cielo. Pero ni voz tenía ya. Solo lágrimas silenciosas, resbalando por un rostro lleno de tierra y cansancio. A la mañana siguiente, se acercó a una fila de gente frente a una panadería. Se puso de pie, con los niños detrás, esperando que alguien tuviera piedad. Pero no llegó. Una mujer elegante la miró con asco y murmuró, «¡Qué horror, usar niños para pedir limosna! Seguro ni son suyos». Otra le dio una moneda. Otra más les lanzó una bolsa con pan duro, pero a los pies, como quien alimenta a un perro callejero. María recogió el pan con dignidad, lo partió en trozos, les dio a los niños primero. Ella no comió. Esa tarde fue al basurero detrás del mercado. Buscaba sobras, restos, cualquier cosa útil. Encontró un juguete roto. Un calcetín sin par. Un paquete de arroz abierto. Sonrió. Era algo. Cuando volvió al tambor, un policía los esperaba. No pueden quedarse aquí. Es propiedad pública. Ya han recibido quejas. ¿A dónde quiere que vayamos? Donde sea, pero no aquí. O se van, o llamo al servicio de menores. María lo miró con horror. No, no me los quite. Entonces muévase. Y así, cargando a sus hijos, empujando el carrito donde dormía Tiaguinho, salió a buscar otro rincón. Otro pedazo de mundo donde les permitieran existir. Caminó hasta el parque viejo, el que ya nadie visita. Allí, bajo un tobogán oxidado, se acurrucaron. Y esa noche, por primera vez, María pensó seriamente en rendirse. ¿Y si los dejaba en una iglesia? ¿Y si los entregaba en un hospital y desaparecía? Tal vez así ellos tendrían una oportunidad. Tal vez alguien con recursos los cuidaría. Pero luego, Lucas, delirando por la fiebre, la llamó, «Mamá, no te vayas». María lo abrazó tan fuerte que creyó romperlo. «No me voy, mi amor. Nunca me voy a ir». Y aunque no sabía cómo, en ese momento supo que seguiría. Que iba a intentarlo una vez más. Cuando parecía que no podían caer más bajo, la vida les arrebató incluso lo poco que habían logrado conservar. Fue una mañana de cielo gris, en la que el viento olía a tormenta y los pasos de María eran pesados como su alma. Había dormido casi nada. Lucas seguía con fiebre, y ahora también Tiaguinho tosía con fuerza, una tos húmeda, áspera, que le raspaba el pecho. La ropa de los niños estaba sucia. El agua se había terminado. Y el cartón que les servía de colchón estaba empapado por el sereno de la madrugada. Entonces María tomó una decisión desesperada. Fue hasta un comedor comunitario del barrio, uno de esos que reparten sopa y pan viejo a cambio de horas de fila y miradas de desprecio. Pero al llegar, una asistente social con gafas pequeñas y sonrisa fingida la detuvo. ¿Está usted con los niños? Sí. Necesito comida. Solo un poco. Están enfermos, respondió María, sosteniendo a Tiaguinho en brazos. Espere aquí. Entró al edificio. Pasaron 10, 15 minutos. María sentía que algo no estaba bien. Cuando la mujer regresó, no venía sola. 2 agentes de protección infantil estaban con ella. Uno llevaba un portapapeles. El otro, una expresión neutra que ya olía a sentencia. Señora, hemos recibido reportes. Usted está en situación de calle con 3 menores. Vamos a tener que intervenir. ¿Cómo que intervenir?, preguntó María, con la voz quebrada. Los niños serán trasladados temporalmente a un centro de cuidado. Usted puede iniciar un proceso para recuperarlos si demuestra condiciones adecuadas. María abrazó a sus hijos con desesperación.
Ana empezó a llorar. Lucas, aunque débil, se aferró a la falda de su madre. No, no pueden separarnos. Ellos me tienen a mí. Se rompió María, casi gritando. Señora, cálmese. Esto es por el bienestar de los niños, dijo el agente, dando un paso al frente. ¿Bienestar? ¿Sabe lo que ellos necesitan? Me necesitan a mí. Yo soy su casa. No tienen a nadie más. Pero ellos no escuchaban. Ya lo habían decidido antes de hablar. Uno de ellos se acercó para tomar a Tiaguinho, que lloraba. María retrocedió, los ojos desorbitados, el corazón deshecho. No, no se lo lleven. Por favor, podemos hacerlo por la fuerza si es necesario. No, se los ruego. No. Fue entonces que una mujer mayor, una señora humilde que esperaba en la fila, se interpuso. Déjenla. Yo los conozco. No son maltratados. Solo están pasando por un momento duro. Yo misma he visto cómo esta madre se desvive por ellos. No necesitan que los separen. Necesitan ayuda, no castigo. El agente dudó. La trabajadora social miró a la mujer con molestia, pero el otro agente dijo, no tenemos orden aún. Solo recomendación. Vamos a reportar esto, pero de momento no podemos llevárnoslos. ¿Me lo promete? Susurró María, temblando. Tiene que buscar ayuda real. Esto no puede seguir así. La próxima vez, no será una advertencia. Se marcharon. María cayó de rodillas. Sus hijos la rodearon. Ana le besó la frente. Lucas la abrazó por la espalda. Tiaguinho se había dormido, exhausto de tanto llanto. María no podía ni hablar. Solo lloraba. Porque había entendido algo. El mundo no solo quería verla arrastrarse, también quería quitarle lo que más amaba. No bastaba con perder la casa, la dignidad, el trabajo. Ahora también la amenazaban con robarle sus hijos. Ese fue el golpe. No físico. No inmediato. Fue una fractura lenta. Invisible. Como una grieta que se abre en el alma y no se cierra nunca del todo. Esa noche no durmió. Los abrazó a los tres. Y aunque llovía, aunque el tambor ya no los protegía de nada, ella los cubrió con su cuerpo entero. Como un escudo. Como un árbol partido que aún ofrece sombra. Y mientras lo hacía, repitió en silencio una promesa que era más grito que plegaria. No se los van a llevar. No mientras yo respire. No mientras yo siga de pie. El cuerpo de María estaba roto, pero su mente, esa noche, viajó hacia atrás. Cuando el dolor es demasiado presente, la memoria se convierte en refugio. Y fue ahí, entre cartones mojados y niños febriles, que la voz de su madre volvió como un susurro de otro tiempo. Hija, el mundo a veces te va a escupir en la cara. Te va a quitar todo. Pero si tú no te dejas ensuciar por dentro, sigues siendo rica. Era una frase que María escuchó tantas veces que ya no sabía si su madre la había dicho de verdad o si se la había inventado para consolarse cuando era niña. Pero siempre la acompañaba. Como aquella tarde en que cumplió 15 años. No hubo fiesta, ni pastel. Solo una tarde lluviosa en la que su madre llegó con un vestido viejo envuelto en papel de periódico. Era mío cuando tenía tu edad, dijo. No es nuevo, pero es bonito. Y lo cosí para ti. María se lo puso y se sintió princesa. Su madre lloró al verla. Prométeme que nunca te vas a olvidar de quién eres. Ni cuando te falte todo. Esa promesa, dicha con las manos unidas como en oración, quedó grabada en el alma de María. Porque su madre era así, dura como el maíz seco y dulce como el pan caliente. La mujer que lavaba ropa ajena desde las 5 de la mañana y cantaba mientras lo hacía. Que lloró solo una vez, cuando enterraron al padre de María, y después jamás permitió que nadie la viera vencida. La dignidad es lo único que no se puede quitar si tú no la entregas, decía. Y ahora, abrazada a sus hijos, María entendía por primera vez lo que eso significaba. No era orgullo. No era soberbia. Era un fuego pequeño, persistente, que seguía ardiendo incluso cuando todo se había apagado. Cuando María se casó, su madre ya estaba enferma. No alcanzó a conocer a ninguno de sus nietos. Pero antes de irse, le dejó algo más que recuerdos. Le dejó una caja pequeña de madera con una carta: sé fuerte, sé madre, sé tu raíz. María lloró esa noche leyendo esas palabras, sin imaginar que un día iba a necesitar repetirlas para no volverse ceniza. También recordó al hombre que había amado. Su compañero. No fue un príncipe de cuento, pero fue bueno. Trabajaba como enfermero y cocinaba mejor que ella. Se turnaban para cuidar a los niños. Reían por tonterías.
A veces bailaban en la cocina. Un día le dijo, si algún día falto, quiero que les enseñes a nuestros hijos que ser pobre no es vergonzoso. Lo vergonzoso es no amar. Murió antes de conocer a Tiaguinho. El cáncer lo fue apagando como una vela al viento. Pero hasta el último día sonrió. Hasta el último momento, la miró como si ella fuera todo lo que importaba en el mundo. En ese tiempo, María aún podía llorar con libertad. Aún tenía un techo donde caer. Aún tenía fuerzas para soñar. Pero los sueños también mueren, si no se los riega con fe. Por eso, esa noche, cuando todo parecía perdido, María hizo algo que no hacía desde años. Rezó. No una oración aprendida. No palabras vacías. Rezó desde el dolor más profundo. Desde la herida abierta. Desde la madre que ya no podía más, pero que tampoco sabía rendirse. Señor, yo sé que no he sido perfecta. Sé que he dudado, que he gritado contra el cielo, que he maldecido. Pero no me arrebates lo único que me queda. No me quites a mis hijos. Si estás ahí, si aún me escuchas, haz algo. Mándame una señal. No para mí, para ellos. El viento sopló con fuerza, como si respondiera. Y en ese momento, Lucas se acomodó en su regazo, murmurando, te quiero, mamá. Esas 3 palabras, susurradas con la voz rota de un niño enfermo, fueron más poderosas que cualquier milagro. María cerró los ojos. Sintió la presencia de su madre. Sintió los brazos de su esposo. Sintió que, tal vez, aún había algo por lo que luchar. No tenía casa, ni comida, ni certezas. Pero tenía algo más valioso, un propósito. Proteger. Amar. Resistir. Y con eso, decidió que al amanecer volvería a intentarlo. No sabía cómo. No sabía con quién. Pero mientras tuviera fuerzas en el cuerpo, buscaría una salida. Porque como le enseñó su madre, si el mundo te escupe, tú respiras hondo, y sigues caminando. El amanecer no trajo consuelo. Solo más frío, más hambre, más realidad. María se levantó con los huesos entumecidos y la ropa húmeda pegada al cuerpo. Los niños aún dormían dentro del tambor, enrollados en los trapos como larvas buscando abrigo. El aliento de Tiaguinho era cálido y corto. Lucas tenía los labios resecos. Ana la miró sin decir palabra, como si ya supiera que la espera no traería milagros. María salió en busca de algo. Lo que fuera. Caminó con paso firme, aunque cada músculo le dolía. Revisó papeleras, miró al suelo como si las monedas crecieran entre las grietas. Entró al mercado sin ser vista, recogiendo lo que otros desechaban, una cebolla aplastada, un tomate con moho en un lado, una papa medio podrida. Guardó todo en una bolsa y siguió. Se detuvo frente a una tienda de alimentos. Vio a un niño con uniforme escolar comprar pan dulce. Se le hizo un nudo en la garganta. Recordó cuando podía comprar un pan para cada uno. Cuando aún tenía para darles leche caliente. Cuando aún se sentía madre y no mendiga. Cerca del mediodía, una mujer mayor barría la vereda frente a su casa. María se acercó con la cabeza baja. Disculpe, ¿le puedo barrer la banqueta por algo de pan duro? La mujer la miró, dudó un momento, y asintió. Pero rápido. María tomó la escoba y barrió con la energía de quien busca dignidad. Lo hizo bien. Cuando terminó, la señora le dio un trozo de pan y un frasco con restos de manteca. Para tus niños, dijo. María quiso agradecer, pero la voz se le quebró. Caminó de regreso al tambor. Ana la esperaba despierta, con Tiaguinho en el regazo. Lucas aún dormía, pero se movía con inquietud. Compartieron el pan en silencio. María calentó un poco de agua en una lata oxidada con un mechero improvisado que encontró entre los escombros. Hizo una sopa rala, apenas un caldo turbio con los vegetales rescatados. Pero era caliente. Y eso, en ese momento, era oro. Esa noche, María organizó el tambor como si fuera una casa. Colocó una caja rota como mesa, alineó las mantas lo mejor que pudo, y les contó una historia inventada. Había una reina sin corona que vivía en un castillo de hierro, y que protegía a sus hijos de los monstruos de la noche. Ana sonrió. Lucas murmuró algo entre sueños. Tiaguinho solo respiraba. El día siguiente fue igual. Y el otro. Y el otro. Cada jornada era una batalla, por comida, por un lugar donde no los echaran, por un minuto de seguridad. María aprendió a leer las miradas. Sabía cuando alguien iba a ofrecer ayuda y cuando alguien estaba a punto de llamar a la policía. Aprendió a disfrazar el dolor con sonrisas. A pedir sin parecer mendiga. A huir antes de que los persiguieran. Una mañana,
Una paloma cayó al suelo, herida. Lucas la recogió con cuidado. «¿Está viva, mamá? ¿La curamos?» María no sabía cómo curar ni a sus propios hijos, pero asintió. Le hicieron una camita de cartón. Ana la cubrió con un pañuelo. Durante 2 días, la alimentaron con migas. Al tercero, la paloma voló. «Se fue», gritó Lucas. «Eso es bueno, hijo. Está libre. ¿Nosotros también vamos a volar algún día?» María no respondió, pero apretó los dientes. Porque ahora tenía algo más, la certeza de que los pequeños milagros existen. La vida no era justa, pero aún ofrecía señales. Como la paloma. Como el pan de la señora. Como el calor de los abrazos en las noches de viento. La sobrevivencia pura se volvió su rutina. El tambor, su castillo oxidado. La calle, su campo de batalla. Y sus hijos, su ejército de amor. Cada día que pasaban juntos, vivos, era una victoria. Aunque nadie más lo notara. Aunque el mundo siguiera de largo. Era una tarde de cielo naranja, de esas que engañan con su belleza mientras abajo la vida se arrastra. María estaba sentada al borde de la vereda, con Tiaguinho dormido en su regazo y los otros 2 niños dibujando con un carbón sobre un pedazo de cartón. Dibujaban una casa. Con ventanas grandes, con flores. Lucas había hecho una puerta de 2 hojas, y Ana le puso un perro en la entrada. María los miraba y sonreía por fuera, aunque por dentro sentía que cada trazo era una puñalada. Porque sabían lo que querían. Sabían lo que no tenían. Y aún así, soñaban. Fue entonces que escuchó los pasos. Lentos, seguros. Unos zapatos pulidos, distintos al sonido apurado de los que caminan sin mirar. Alguien se detuvo frente a ellos. María alzó la vista. Un hombre mayor, de cabello blanco y sombrero de ala ancha, la observaba con expresión serena. No era un policía. No era asistente social. No parecía tener prisa. ¿Usted es la madre de estos niños?, preguntó, con voz pausada. Sí, respondió María, incorporándose un poco. El hombre asintió. He pasado por aquí varios días. Siempre están en ese tambor, ¿verdad? María se tensó. No estamos haciendo daño a nadie. Solo dormimos ahí. No tenemos a dónde ir. No estoy pidiendo nada. Solo cuido de mis hijos. El hombre levantó una mano, como para calmarla. No vengo a juzgarla. Vengo a preguntar si necesita algo. María parpadeó. Nadie preguntaba eso. Nadie. Claro que necesito. Pero ya no espero que alguien me lo dé. El hombre se sentó en el borde de la acera. Se sacó el sombrero y lo puso sobre sus rodillas. Mi nombre es Don Julián. Tengo una carpintería al final de esta calle. Hace años, mi esposa y yo tuvimos un hijo que murió pequeño. Desde entonces, veo niños por todas partes. Niños que no tienen lo que deberían. María tragó saliva. Lo siento mucho. Gracias. Pero ahora dígame usted, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo más urgente? María miró a sus hijos. Luego miró al hombre. Comida caliente. Un lugar seco donde dormir. Y medicinas. Los 2 pequeños están enfermos. Don Julián asintió. ¿Puedo ayudar con eso? ¿Por qué?, preguntó ella, desconfiada. Nadie ayuda así nomás. Porque puedo. Y porque quiero. No soy rico, señora. Pero tengo un techo. Tengo una cocina. Y tengo un cuarto que no se usa. Si usted quiere, puede venir esta noche con sus hijos. No es un refugio. Es una casa. María lo miró largo rato. El corazón golpeaba como tambor en el pecho. ¿Y si es una trampa?, preguntó en voz baja. No lo es. Pero entiendo su miedo. Puede venir a ver primero. Puede decir que no. Puede irse cuando quiera. Ana se acercó, tomada de la mano de Lucas. ¿Vamos, mamá? No sé, hija. ¿Tiene perro?, preguntó Lucas al hombre. Don Julián sonrió. Tenía uno. Murió hace poco. Pero si ustedes vienen, la casa no va a estar tan sola. María sintió algo extraño. Una tibieza que le recorría la piel. Como cuando se sale del frío y se pone una manta encima. ¿Esta noche? Sí. Cuando oscurezca. Para que no los vean y no se metan. No me gustan los chismes. María asintió. Si nos hace daño, voy a pelear, dijo Ana, firme. Don Julián rió. Bien dicho. Así se habla. No haré daño. Quiero ayudarlos. Nada más. Y si después de unos días usted decide irse, también lo entenderé. Esa noche,
Cuando el cielo se llenó de estrellas y el tambor quedó vacío por primera vez en semanas, María tomó la mano de Ana, cargó a Tiaguinho en brazos y guió a Lucas hacia un nuevo camino. Uno corto. Uno que olía a madera vieja y a sopa caliente. Uno que, sin saberlo, empezaría a cambiarlo todo. La casa de don Julián no era grande ni moderna. Las paredes eran de ladrillo antiguo y olía a madera húmeda y clavos oxidados. Pero cuando María cruzó el umbral con sus hijos, sintió algo que hacía tiempo no sentía: abrigo. El hombre les mostró el pequeño cuarto del fondo. Tenía una cama de una plaza, una frazada de lana gruesa, una lámpara de mesa y una ventana con cortinas blancas. No es mucho, pero es seco, dijo. Y está limpio. Pueden quedarse aquí. María tocó las sábanas como quien acaricia un tesoro. Ana se subió a la cama y hundió la cara en la almohada. Lucas miraba las paredes, asombrado de que no se movieran con el viento. Tiaguinho ya dormía en los brazos de su madre, pero su respiración sonaba más tranquila. En la cocina, don Julián calentó sopa. Le sirvió a los 4. Era de lentejas, con trozos de zanahoria, cebolla y arroz. Un banquete. María quiso negarse. No puedo aceptar tanto. No es mucho. Y es suyo. Cómalo tranquila. Ella probó una cucharada y cerró los ojos. Hacía tanto que no sentía el sabor de la comida caliente, que la boca se le llenó de lágrimas. Lucas comió en silencio. Ana sorbía la sopa con devoción. Tiaguinho apenas bebió un poco, pero se acomodó mejor en el regazo de su madre. Esa noche, cuando don Julián se retiró a su cuarto, María se quedó un momento sentada en la cocina. Observaba el vapor del caldo, los platos limpios, la vela encendida en un rincón. Gracias, Dios, susurró. Subió al cuarto. Acomodó a los niños en la cama, los 3 juntos. Ella se sentó en una silla vieja, al lado, como una guardiana. No quiso dormir. Solo mirarlos. Respirar. Escuchar cómo el silencio ya no era amenaza, sino descanso. A la mañana siguiente, don Julián ya estaba despierto. Había preparado té. Pan con manteca. Le ofreció a María un balde con agua caliente. Puede bañar a los niños. El baño está al fondo. María casi lloró otra vez. Hacía semanas que no podían lavarse con agua tibia. Uno por uno, los limpió. Ana cantaba mientras se enjabonaba. Lucas chapoteaba. Tiaguinho sonreía, como si el agua le devolviera algo perdido. María lavó también su ropa. Don Julián le mostró una soga donde colgarla. Luego, al ver la expresión de ella, dijo: no quiero nada a cambio. Pero si se siente más tranquila, puede ayudarme en la carpintería. Sé coser, pero no cortar madera. Ya aprenderá. O cose los cojines de los bancos. Lo que quiera. María asintió. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el patio con unos bloques de madera, María limpió el taller. Quitó el polvo de las mesas, barrió el aserrín. Don Julián le mostró cómo lijar un trozo de pino. Le enseñó a usar una lija de agua, a no apurarse. La madera, como las personas, se quiebra si la fuerzas, dijo. Ella sonrió. Le gustó esa frase. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien le hablaba sin gritos ni órdenes. Esa noche, don Julián dejó algo en la mesa del cuarto. Una caja con medicamentos infantiles. Vi que el pequeño tose mucho. Esto le puede ayudar. María tomó la caja con manos temblorosas. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió esto? Tengo un amigo farmacéutico. Me debía un favor. No es nada. Pero para ella lo era todo. Esa noche, al darle el jarabe a Tiaguinho, María sintió que su hijo respiraba mejor. Durmió más tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, ella también cerró los ojos. El gesto era pequeño: una cama, una sopa, un frasco de medicina. Pero en el corazón de una madre derrotada, fue como una llama encendida en la oscuridad. Un destello. Una chispa. Y con esa chispa, el alma empezó a recordar cómo era la esperanza. La tranquilidad no duró mucho. En barrios como ese, todo lo que se mueve genera rumores. Bastó una semana para que la presencia de María y sus hijos en la casa de don Julián se volviera tema de conversación. Al principio eran susurros: ¿quién es esa mujer? ¿Y esos niños de dónde salieron? Luego llegaron las miradas, las que pesan más que las palabras. En la tienda, una señora se negó a atenderla. En la panadería, le dieron el pan con 2 dedos, como si temieran ensuciarse. Un día, mientras lavaba la ropa en el patio, escuchó 2 voces del otro lado de la pared. ¿Viste que don Julián metió gente de la calle a su casa? Una locura.
Y con niños. Eso no termina bien. Pobre hombre. Debe estar senil. Se le va a meter un problema. María apretó los dientes. Se secó las manos y volvió al cuarto. Esa noche, no dijo nada. Pero el brillo en sus ojos estaba más apagado. Don Julián lo notó. ¿Pasó algo? La gente habla. No les gusta que estemos aquí. La gente siempre habla, María. Pero no manda en mi casa. Usted y sus hijos no le deben nada a nadie. María lo miró con gratitud, pero sabía que las cosas no serían fáciles. Unos días después, al ir con Ana a comprar verduras, una mujer la detuvo en la calle. «¿Se ve usted muy cómoda en casa ajena? ¿No le da vergüenza aprovecharse de un hombre viejo?» María la miró sin responder. Ana la tomó de la mano, apretando fuerte. «No estoy aprovechándome. Estoy trabajando. Ayudo en su carpintería». «Claro, claro. Todos dicen eso. Hasta que algo desaparece y ahí se ve la verdad». María sintió una punzada en el pecho. No dijo nada. Siguió caminando. Pero al llegar a casa, dejó la bolsa en la cocina, fue al cuarto y se sentó en silencio. Ana la observaba desde la puerta. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy cansada, hija». Solo eso. Esa noche, don Julián le trajo una taza de té caliente. «Escuché lo que pasó. No les haga caso. No quiero que usted tenga problemas por nuestra culpa». ¿Y qué problema es dar cobijo a quien lo necesita? El problema sería mirar para otro lado. Pero María sabía que no era tan simple. La maledicencia era como la humedad, se filtraba por las rendijas y terminaba pudriendo la madera. Y ella no quería pudrir la vida de nadie. Ni siquiera la de ese hombre que les había dado más que un techo, les había devuelto la dignidad. El golpe final llegó una tarde, cuando un oficial municipal tocó la puerta. «Buenas tardes. Hay una denuncia anónima por menores en situación irregular en esta casa». «¿Irregular?», preguntó don Julián, indignado. «Son mis huéspedes. La denuncia dice que podrían estar en riesgo. Tenemos que verificar». María salió del cuarto. Sostuvo a Tiaguinho en brazos. Ana y Lucas estaban detrás de ella. El agente los miró. Vio la casa limpia, la cocina ordenada, la cama tendida. «¿Puede decirme su nombre, señora?» «María Gómez». «¿Y estos son sus hijos?» «Sí, los tres». «¿Hay algún pariente cercano, algún tutor legal además de usted?» «No, solo yo». El hombre hizo unas anotaciones. Luego miró a don Julián. «Está bien. No veo señales de maltrato. Pero deben tener cuidado. Este tipo de situaciones siempre atraen la atención equivocada». Cuando se fue, María se sintió vacía. No importaba cuánto hiciera. Siempre habría alguien dispuesto a señalar, a dudar, a juzgar. Don Julián cerró la puerta con firmeza. «No va a pasar nada. Aquí están seguros». Pero ella sabía que la seguridad era frágil. Que la generosidad de un hombre no podía tapar el desprecio de una comunidad. Esa noche, mientras los niños dormían, María se sentó sola en el patio. Miró el cielo estrellado. Y pensó que quizá algún día tendría que irse. Para proteger a don Julián. Para no vivir con la sombra constante de la sospecha. Pero algo en su pecho le decía que aún no era el momento. Aún no. Porque aunque el juicio social dolía, por primera vez en mucho tiempo, sus hijos estaban sanando. Los días comenzaron a tomar forma. Por primera vez en meses, María podía anticipar el mañana sin temor inmediato. Se levantaba temprano, preparaba té, vestía a los niños con la ropa que había logrado remendar, y pasaba la mañana en la carpintería ayudando a don Julián. A veces lijaba, otras veces cosía cojines viejos, remendaba delantales, limpiaba estanterías. El trabajo era simple, pero constante. Y lo más valioso, era suyo. Le devolvía una sensación olvidada de utilidad. Los niños se adaptaron rápido. Ana ayudaba en la cocina. Lucas ordenaba tornillos y maderas. Tiaguinho mejoraba lentamente, aunque aún tosía por las noches. María comenzaba a recuperar el color en el rostro, el brillo en los ojos. El refugio que habían encontrado en la casa de don Julián era cálido. Pero por dentro, ella sabía que era frágil. No era suyo. No era estable. Y no duraría para siempre. Aún así, cada momento valía. María lavaba la ropa con esmero. Preparaba panes caseros cuando podía. Le enseñó a Ana a coser botones. A Lucas a leer carteles. Cada día era una conquista, una pequeña victoria sobre la desesperanza. Don Julián era amable, pero silencioso. No hablaba mucho de sí mismo.
Tenía una foto antigua sobre el aparador, de una mujer sonriente y un niño pequeño. Un día, Ana preguntó quiénes eran. Mi esposa y mi hijo, respondió. Ya no están. Pero siguen aquí, de alguna manera. Esa noche, María le dejó una nota sobre la mesa. Gracias por dejarnos quedarnos. Esta casa no solo tiene paredes, tiene alma. Él no respondió con palabras. Pero al día siguiente, había una caja con frutas frescas sobre la mesa. Los días pasaron. Y la rutina se convirtió en bálsamo. Pero no en certeza. Porque afuera, la ciudad seguía siendo hostil. Una tarde, mientras María hacía las compras, escuchó a dos hombres hablar en la fila del mercado. Ese viejo está loco. Dejó entrar a una vagabunda con 3 críos. Seguro le roba. O peor. María bajó la mirada. Sostuvo el paquete con arroz y apuró el paso. Al llegar a casa, fingió normalidad. Pero don Julián la observó y supo que algo la había herido. No dijo nada. Solo le sirvió té, con una cucharada extra de miel. Esa noche, mientras los niños dormían, María salió al patio. Se sentó en una banqueta de madera y miró la luna. Don Julián apareció al poco tiempo. Se sentó a su lado. Sabe que no puede quedarse aquí para siempre, ¿verdad? Sí, respondió ella, sin mirar. Lo sé. Pero también sabe que no tiene que irse mañana. María lo miró. Sus ojos eran 2 pozos de gratitud. Estoy buscando. Sé coser. Podría alquilar un rincón, empezar de nuevo. Cuando llegue ese momento, la voy a ayudar. No está sola. María asintió. Apretó los labios para no llorar. Esa promesa, dicha con voz tranquila, era lo más cercano a una familia que había escuchado en años. El refugio era real. Pero no era eterno. Era como una estación en el camino. Como una pausa en medio de la tormenta. Y ella lo sabía. Por eso, cada noche abrazaba a sus hijos con más fuerza. Porque la calma era frágil. Porque el tambor aún estaba allí, en algún rincón del recuerdo. Y porque en cualquier momento, el viento podía volver a soplar con furia. Fue una tarde cualquiera, de esas en que todo parece estar en equilibrio. María había llevado a los niños al parque cercano, confiando en que un rato al sol les haría bien. Don Julián se había quedado en la carpintería, arreglando una mesa vieja. El aire olía a pan tostado y hojas secas. Ana recogía flores caídas, Lucas perseguía mariposas, y Tiaguiño dormía en el cochecito que una vecina les había regalado semanas atrás. Por unas horas, el mundo parecía menos cruel. Al regresar, encontraron la puerta entreabierta. Nada extraño a simple vista. Pero cuando María entró al cuarto, notó que algo faltaba. La caja de medicinas. El pequeño monedero donde guardaba las pocas monedas que había ahorrado. Y lo peor, su cuaderno. Aquel donde escribía frases de sus hijos, recuerdos, sueños, ideas. Todo había desaparecido. Se quedó quieta. El corazón le latía como tambor en medio del pecho. Revisó todo. Nada. Salió al patio. Don Julián no estaba. Fue al taller. Nadie. Al volver, Ana le dijo en voz baja, había una señora hoy en la casa, mamá. Una con lentes. Dijo que era amiga de don Julián. María tragó saliva. Se sentó. Esperó. Cuando don Julián volvió, cargando leña, lo miró con una mezcla de miedo y rabia. ¿Vino alguien hoy? Sí. Una conocida. Hacía tiempo que no la veía. ¿Por qué? Desaparecieron cosas. Mis medicinas. Mis notas. Mi dinero. Don Julián frunció el ceño. ¿Está segura? Totalmente. Nadie más estuvo aquí. El hombre dejó la leña a un lado. Lo siento, María. Yo confiaba en ella. Jamás pensé que... Voy a ir a su casa a hablar. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Esa noche, María se sentó sola en el cuarto. Miraba el rincón vacío donde había guardado su cuaderno. No era el dinero. Era esa libreta donde había escrito el primer diente de Tiaguiño, la frase graciosa de Lucas, el dibujo de Ana. Su memoria. Su historia. Sus pequeños tesoros. Habían sido robados. Lucas se acercó con su coche de madera. ¿Estás triste, mamá? Sí, hijo. Un poquito. ¿Por qué se llevaron tu cuaderno? Sí. No te preocupes. Yo te cuento otra vez todo lo que pasó. María sonrió con lágrimas en los ojos. Lo abrazó. Don Julián volvió tarde. Traía la cara sombría. Lo siento. No hay mucho que pueda hacer. Ella lo niega todo. María asintió. No es su culpa.
Pero esto me recordó algo, que incluso en refugios puede entrar el daño. Don Julián la miró. ¿Va a irse? No aún. Pero no puedo bajar la guardia. No más. Esa noche, María escondió lo poco que le quedaba. Ató su ropa con nudos. Guardó la ropa de los niños en una bolsa bajo la cama. Durmió con un ojo abierto. El refugio ya no era intocable. Al día siguiente, don Julián le regaló un nuevo cuaderno. No puedo devolverle el otro. Pero puede empezar de nuevo. María lo tomó entre las manos. Lo abrió. En la primera página, don Julián había escrito: algunas cosas se pierden. Pero lo importante, vuelve. Siempre. Ella lloró en silencio. No por el robo, sino por el gesto. Por la ternura. Por entender que incluso las pérdidas dentro de un refugio pueden traer una nueva semilla. Pero desde ese día, María ya no confió como antes. Y aunque el techo seguía sobre su cabeza, la sensación de intemperie volvió a habitar su pecho. Los días volvieron a ser lentos, pero algo en María había cambiado. Ya no dejaba las cosas a la vista. Dormía ligera, escuchando cada crujido de la madera. Seguía agradecida, sí, pero también más alerta. A veces, los traumas no desaparecen, se esconden, como fieras en la niebla, esperando otro descuido. Una mañana, mientras limpiaba el taller, encontró una caja olvidada en un rincón alto. Era pequeña, cubierta de polvo y clavos oxidados. Al abrirla, halló trozos de tela, botones antiguos, cintas y encajes gastados. Cosas que nadie valoraría. Pero para María, fue como abrir un baúl del tesoro. Tomó una tela amarillenta, la sacudió y, con el impulso de sus manos sabias, empezó a coser. Primero sin pensar. Luego, con intención. Esa noche, les mostró a los niños un pequeño muñeco de trapo que había creado. Tenía ojos de botón, una bufanda tejida con hilos sueltos y una sonrisa bordada. Se llama Don Pino, dijo María. Vive en un taller, y siempre ayuda a los niños perdidos a encontrar el camino. Ana lo abrazó como si fuera un peluche de oro. Lucas pidió uno igual. Al día siguiente, María hizo otro. Y luego otro. Don Julián, al verlos, se detuvo en seco. ¿Los hiciste tú? Sí. Son solo muñequitos. Son hermosos. Podrías venderlos. ¿Quién compraría esto? Más gente de la que imagina. María dudó. Pero don Julián sacó una mesa al frente del taller. Colocaron allí los muñecos, cada uno con un cartelito escrito a mano, hechos con amor por una madre valiente. El primer día, nadie paró. El segundo, una madre joven se acercó y compró 2. El tercero, una señora pidió que hiciera uno personalizado. Para cuando llegó el fin de semana, ya tenían encargos. María no lo creía. Don Julián le ayudó a organizar los pedidos. Ana dibujaba las etiquetas. Lucas contaba los botones. Tiaguiño los miraba con ojos grandes, como entendiendo que algo especial estaba pasando. Una mañana, una mujer elegante vino desde el otro lado de la ciudad. Vi uno de estos muñecos en casa de mi sobrina. ¿Usted los hace? María asintió, nerviosa. Quiero encargar 20. Para un evento benéfico. ¿Podrá? ¿20? No sé si, yo le pago por adelantado. Confío en usted. María aceptó. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la lámpara, cosiendo hasta que sus dedos sangraron. Pero lo hizo. Uno por uno. Todos diferentes. Todos con alma. Don Julián la observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y ternura. Le dije que sus manos tenían magia. María lo miró, con los ojos húmedos. No es magia. Es necesidad. A veces son lo mismo. El día que entregó los muñecos, la mujer volvió con un sobre. Pagó el doble. No por los muñecos, dijo. Por la historia que tienen. Por lo que representan. María no entendía cómo algo tan pequeño, tan simple, podía tocar a otros. Pero sí lo entendía. Porque esos muñecos no eran solo trapos. Eran noches sin dormir. Eran lágrimas escondidas. Eran esperanza cosida con hilo fino. Esa misma tarde, Ana llegó corriendo desde la calle. Mamá, un señor me preguntó si vendemos más muñecos. Dijo que tiene una tienda. Quiere hablar contigo. María no respondió de inmediato. Solo miró a sus hijos. A sus manos llenas de hilo. A la mesa donde descansaban los últimos 4 muñecos, con sonrisas bordadas. Y entonces entendió, el milagro no había llegado como ella imaginaba. No fue un dinero caído del cielo. Ni una casa regalada. Fue esto.
Una caja olvidada. Un trozo de tela. Un muñeco. Un pequeño gesto que, sin que nadie lo notara, había abierto una puerta. Y detrás de esa puerta, quizá, estaba la salida que tanto había pedido. María no sabía si debía alegrarse o temer. Aquello que había comenzado como un pasatiempo para distraer el dolor se estaba convirtiendo, de a poco, en una posibilidad real. El dueño de la tienda era un hombre amable, de ojos cansados y voz pausada. Se llamaba Ernesto y tenía una pequeña boutique de regalos artesanales en una zona transitada. Cuando vio los muñecos, no dudó. Quiero venderlos aquí. Tienen alma. Y eso no se encuentra fácil. María, con las manos entrelazadas y el corazón en un puño, preguntó, ¿y cuánto? Le propongo algo justo, interrumpió Ernesto. Usted los hace, yo los vendo. Dividimos ganancias. Así de simple. María aceptó. No tenía mucho que perder. Esa noche, contó la noticia a don Julián mientras cenaban sopa caliente con pan. Estoy feliz por usted, dijo él, sirviéndose más té. Pero recuerde, no corra. Paso a paso. María asintió. Pero por dentro, algo se encendía. Un fuego nuevo. Un impulso. Era como si la vida empezara a abrir una ventana después de meses encerrada en la oscuridad. Al día siguiente, comenzó a organizarse. Dividió los materiales. Hizo una lista de pedidos. Calculó tiempos. Ana le ayudó a pintar caritas. Lucas clasificaba botones por colores. Tiaguinho, como siempre, era el encargado de las sonrisas. Porque cada vez que su madre terminaba uno, él lo miraba y reía. Y eso, para ella, era el mejor sello de calidad. Con el primer pago, compró más hilo, más telas, y por primera vez en meses, un frasco de mermelada. Es para el pan, dijo, mientras los niños abrían los ojos como si fueran luces. El segundo pago fue más generoso. María compró una estufa eléctrica de segunda mano. Ya no tendrían que calentar agua con velas. Luego, un pequeño ventilador para el cuarto. Don Julián observaba todo con distancia y una sonrisa que no mostraba los dientes, pero sí el alma. Está haciendo su nido, María. Ella lo miró. Estoy intentando. Una tarde, al pasar por una vieja casa abandonada, vio un cartel desgastado, se alquila pieza. Preguntar en la ferretería. Entró. El dueño era un hombre seco, pero directo. 200 al mes. Pequeña, pero con baño. ¿Acepta adelanto por 2 meses? ¿Usted sola? Con mis hijos. Pero son tranquilos. Trabajo. El hombre la miró de arriba abajo. Dudó. Si paga, no me importa. María pagó. Cuando salió, temblaba. No de miedo. De emoción. Iba a tener una casa. Pequeña. Sencilla. Pero suya. No quiso decírselo a los niños hasta estar segura. Regresó al taller, hizo 5 muñecos más. No durmió esa noche. Cosía y lloraba, sin saber si de alegría o de agotamiento. Al amanecer, preparó pan con mermelada y reunió a sus hijos. Vamos a mudarnos. Ana la miró, incrédula. ¿Una casa? Sí. No es grande. Pero tendrá puerta. Y camas. Y una mesa. Lucas la abrazó. Tiaguinho aplaudía, aunque no entendía del todo. Don Julián apareció en la cocina. ¿Es cierto? María asintió. Gracias a usted. No, María. Gracias a usted por no rendirse. El día de la mudanza fue simple. Una bolsa con ropa, otra con telas, una con utensilios. Y una caja con muñecos. Cuando llegaron, la pieza estaba vacía. Pero para ellos, era un palacio. María se sentó en el suelo y cerró los ojos. Olía a humedad, a pintura vieja. Pero también a promesa. Puso una manta en el suelo, se sentó con los niños y dijo, aquí vamos a empezar otra vez. Sin tambor. Sin miedo. Esta vez, sí. Era apenas una tentativa. Pero cada intento es una semilla. Y María, por fin, sentía que la tierra empezaba a ablandarse para recibirla. La primera semana en la nueva casa fue de adaptación. María limpiaba con esmero cada rincón. Colgó un trapo como cortina, colocó los colchones sobre el suelo, organizó los muñecos en una caja de cartón como si fuera una vitrina. No era perfecto, pero era suyo. Los niños jugaban sin miedo de ser echados. Lucas hizo un dibujo de la familia en la pared. Ana decía que el baño era como el de los hoteles. Tiaguinho dormía sin toser tanto. Ernesto seguía vendiendo los muñecos. Los pedidos crecían. María ya soñaba con comprar una mesa,
después una heladera usada. Pero entonces, como suele pasar cuando la esperanza brota, el destino golpeó sin avisar. Una tarde, al volver de la tienda, encontró la puerta entreabierta. Pensó que había olvidado cerrarla bien. Pero al entrar, el aire se le fue del cuerpo. Todo revuelto. Los colchones cortados. Las mantas en el suelo. La caja de muñecos, vacía. La ropa esparcida. No había nadie. Solo el silencio brutal del saqueo. Los niños llegaron detrás. Ana se quedó petrificada. Lucas lloró. Tiaguinho, al verla temblar, se abrazó a sus piernas. María no gritó. No corrió. Solo respiró hondo. Como quien cae al fondo de un pozo y sabe que no hay cuerdas. No toquen nada, dijo. Revisó el lugar. No se habían llevado lo poco de valor, ni la estufa, ni la jarra. Solo los muñecos, sus moldes, los dibujos. Y el dinero guardado en una caja de galletas. Llamó a Ernesto. Me robaron. ¿Cómo? Los muñecos. El dinero. Todo. Voy para allá. Ernesto llegó en media hora. Vio el desastre, negó con la cabeza. ¡Qué rabia! Esto no fue un robo común. Fue alguien que sabía que buscaba. María lo miró. ¿Quién? Tal vez alguien que quiso imitar tus muñecos. O tal vez, alguien con envidia. No tengo enemigos. A veces basta con tener algo bueno para despertar odio. María se sentó en el suelo. Cerró los ojos. Le dolía la espalda, las manos, el pecho. Don Julián llegó poco después. Había escuchado en la tienda. No te rindas ahora, dijo. Estoy cansada. Esto era mi intento. Mi lugar. Y otra vez lo destruyeron. Don Julián puso una bolsa sobre la mesa. Dentro, había retazos de tela. Hilos. Agujas nuevas. Todo se puede volver a coser. María lo miró. No tengo moldes. Tu corazón es el molde. Lo demás es práctica. Esa noche, mientras los niños dormían en el colchón rasgado, María se sentó frente a la mesa. Tomó un retazo. Hizo un nudo. Luego otro. No tenía forma aún, pero tenía intención. Y eso era el inicio. Al día siguiente, fue a la feria. Vendió uno. Después, otro. Ernesto se ofreció a imprimir pequeñas tarjetas con su historia. Don Julián arregló una puerta mejor. Un vecino donó una sábana. No era un regreso triunfal. Era un arrastre. Pero María conocía ese camino. Lo había transitado antes. Sabía que el obstáculo había sido duro. Injusto. Pero no final. Mientras pudiera coser, habría esperanza. Mientras sus hijos la miraran como si aún fuera capaz de todo, ella seguiría. Porque incluso cuando la vida te arrebata lo poco que lograste construir, todavía queda el hilo. Y con hilo, se puede volver a empezar. El viento de la tarde soplaba con olor a tierra húmeda. María regresaba del mercado con un saco pequeño de arroz y una cebolla. Había logrado vender 3 muñecos esa mañana. No era mucho, pero alcanzaba para alimentar a sus hijos un día más. Caminaba despacio, con los pies cansados, pero con la espalda recta. En su interior, el fuego aún ardía. Al doblar la esquina, sintió una mirada fija sobre ella. Levantó la vista y se detuvo en seco. Un hombre alto, con barba descuidada y ojos apagados, la observaba desde la acera opuesta. Por un segundo, no lo reconoció. Pero luego, el pasado se impuso como un golpe de viento helado. ¿María? Ella no respondió. Su garganta se cerró. El hombre cruzó la calle con paso inseguro. ¿Soy yo? Mauricio. María apretó el saco de arroz contra el pecho. El padre de Ana y Lucas. El hombre que se había ido hacía 6 años sin decir adiós, llevándose sus cosas y dejando solo una deuda. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz tensa. Vine a ver a mi hermana. Me dijeron que te vieron por el barrio. Que estás viva. ¿Cómo puedes ver?, respondió María. Y no necesito nada de ti. No vine por dinero. Solo, quería saber si estás bien. ¿Ahora te importa? ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de desaparecer cuando más te necesitábamos? Mauricio bajó la cabeza. Sé que fallé. Que no hay excusa. Pero quería pedirte perdón. ¿Y qué hago yo con tu perdón? ¿Lo pongo en un plato para mis hijos? ¿Lo uso para pagar el alquiler? Mauricio se quedó callado. María respiró hondo. No me hagas esto. He construido algo desde las cenizas. No vengas ahora a revolver la tierra. Ana me vio, dijo él. Me miró desde la ventana. Sé que me reconoció.
María sintió que el corazón se le apretaba. No le digas nada. No vuelvas. Ellos no necesitan más ausencias. Ya aprendieron a vivir sin ti. Mauricio metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. No es mucho, pero es lo que tengo. Para ellos. María lo miró. Dudó. Luego lo tomó. No por él. Por sus hijos. Gracias. Ahora vete. El hombre asintió. Dio media vuelta. Y sin mirar atrás, desapareció por la misma esquina de donde había venido. Esa noche, María abrió el sobre. Había dinero. Más del que había visto en semanas. También una foto arrugada, Mauricio con Ana en brazos, cuando era apenas un bebé. No lloró. No sonrió. Solo lo guardó. Sabía que el pasado no podía rehacerse. Pero también sabía que el corazón de sus hijos merecía respuestas, no mentiras. Al día siguiente, se sentó con Ana. ¿Sabes quién era ese hombre que viste? Sí, mamá. Era papá, ¿verdad? María asintió. ¿Por qué se fue? Porque no supo quedarse. Pero eso no es culpa tuya. Ni de tu hermano. ¿Va a volver? No lo sé. Pero si vuelve, yo estaré aquí. Y eso es lo que importa. Ana la abrazó. Yo solo quiero que estemos bien. María la apretó contra su pecho. Y lo estamos. Porque a veces el pasado vuelve, pero solo para recordarnos cuánto hemos crecido sin él. Esa noche, mientras todos dormían, María permanecía despierta. Sentada al borde de la cama, con un pedazo de tela en las manos, sentía que algo dentro de ella se estaba moviendo, despacio pero con fuerza. No era solo la necesidad de sobrevivir. No era solo el miedo a perder lo poco que había conseguido. Era algo más. Una inquietud que nacía del silencio. Una voz suave que le susurraba desde lo más profundo, esto que has vivido no puede quedarse solo en ti. Al día siguiente, llevó a los niños a jugar al parque cercano. Era un lugar sencillo, con columpios viejos y bancos rotos, pero los niños reían igual. Mientras Ana empujaba a Lucas en el columpio y Tiaguinho recogía piedritas, María se sentó en la sombra de un árbol. En sus manos, un cuaderno viejo que don Julián le había dado una semana antes, casi sin querer. Por si algún día quiere anotar cosas, le había dicho. Ese día, comenzó a escribir. No sabía si lo hacía para sí misma o para otros. Solo sabía que necesitaba dejarlo salir. Las palabras brotaban como agua contenida. Escribía con rabia y ternura, con dolor y dignidad. Contó cómo dormían en el tambor de basura. Cómo el pecho de Tiaguinho silbaba por las noches. Cómo aprendió a coser muñecos no para ganar dinero, sino para sostener la vida. Cada noche, después de acostar a los niños, escribía una página más. Y cada mañana, cosía un nuevo muñeco, pero ahora con una pequeña novedad, una etiqueta cosida a mano, con una frase corta, sencilla, pero verdadera. Dormimos en la calle, pero no dejamos de soñar. Una sopa caliente puede ser un milagro. El amor de madre no se quiebra ni con el hambre. Don Julián fue el primero en notarlo. Estos muñecos, ahora hablan, dijo, tomando uno en sus manos. Hablan con el corazón. María asintió. Quiero que cada persona que lleve uno, sepa que detrás de estos hilos hubo una lucha. Que no somos basura. Que hay historias en cada puntada. Ernesto, el dueño de la tienda, quedó conmovido. María, esto es más que artesanía. Es testimonio. Puedo poner una mesa especial. Un cartel que diga, costuras del alma. ¿Te gusta ese nombre? María lo repitió en voz baja. Costuras del alma. Y sintió un nudo en la garganta. Porque eso era. Cada muñeco era una parte de ella misma cosida con aguja, hilo y memoria. Las ventas aumentaron. Pero más importante que eso, comenzaron a llegar cartas. Personas que habían comprado los muñecos, agradeciendo por las frases. Me recordó a mi madre, que también luchó sola. Estoy en un momento difícil, y leer esas palabras me dio fuerza. Nunca viví en la calle, pero sentí que alguien me entendía. Una tarde, una mujer joven se presentó en la tienda. Era trabajadora social. Tenía ojos atentos y voz suave. ¿Usted es la autora de los muñecos con frases? Preguntó. María dudó un segundo. Sí, soy yo. Trabajo con mujeres que viven en albergues. Muchas de ellas perdieron la esperanza. Alguien llevó uno de sus muñecos a una de nuestras sesiones. Fue impactante. ¿Usted estaría dispuesta a hablar con ellas? A contar su historia. No como una conferencia. Como una conversación. Un testimonio. María guardó silencio.
La idea le daba miedo. ¿Hablar frente a desconocidos? ¿Contar lo que más le dolía? Pero también sentía que no podía negarse. Porque si sus palabras podían tocar a otras mujeres, si su herida podía ser una mano tendida, entonces tenía que hacerlo. Esa noche, al mirar a sus hijos dormidos, se decidió. Ya no era solo madre. Ya no era solo costurera. Era testigo. Y tenía una misión. Sí, dijo en voz baja, acariciando el cabello de Ana. Sí, voy a hablar. Porque tal vez haya una mujer, en algún rincón, que ahora mismo piensa que no puede más. Y si yo logré salir, entonces ella también puede. El día de la charla llegó antes de lo esperado. María se presentó en el albergue con una carpeta en la mano y un nudo en la garganta. Nunca había hablado en público. Nunca había contado su historia así, frente a otras mujeres, algunas con bebés en brazos, otras con la mirada apagada, con los hombros vencidos por los días sin promesa. Al principio su voz temblaba. Pero a medida que hablaba de la calle, del tambor, de las noches sin sueño y del primer cuenco de sopa caliente, las miradas comenzaron a alzarse. Una mujer rompió en llanto. Otra se acercó al final y le tomó la mano. Gracias. Pensé que era la única. María regresó a casa con el corazón pesado pero firme. Esa noche no escribió en el cuaderno. Se quedó viendo a sus hijos dormir, en silencio. Y entendió que aquello era apenas el comienzo. Al día siguiente, una periodista local que había escuchado sobre los muñecos con frases, fue a buscarla. María, ¿podemos contar su historia en el periódico? Será algo digno, respetuoso. Y puede ayudar a que más personas conozcan su trabajo. María dudó. No le gustaba exponerse. Pero aceptó. El artículo salió una semana después. De la calle al corazón, la historia de María y sus muñecos del alma. La nota se volvió viral. Llamadas, mensajes, pedidos. Gente de otras provincias quería comprar. Una fundación la contactó, ofrecían financiar una producción más grande. Le ofrecían un taller, un equipo de costureras, un proyecto a su nombre. Todo sonaba perfecto. Pero había una condición. Queremos que los muñecos tengan otro nombre, dijo el representante de la fundación. Algo más comercial. Más neutro. Y también, que las frases sean más universales. Menos personales. Menos crudas. María sintió que algo dentro de ella se helaba. ¿Quiere decir que borremos la historia? No borrarla. Solo suavizarla. Que llegue a más público. Es marketing. María pidió tiempo para pensar. Esa noche, no durmió. Miró sus manos. Las agujas. Las telas. El cuaderno con las primeras frases. Recordó a la mujer del albergue. A la niña que la llamó la que pide limosna. A la María que dormía en un tambor. Al día siguiente, se presentó ante el representante con la misma voz firme con la que hablaba a sus hijos. Agradezco su interés. Pero no voy a cambiar el nombre. Ni las frases. Ni lo que represento. Estos muñecos no son un producto. Son mi historia. Y la de muchas más. Si quieren ayudar, pueden hacerlo. Pero sin borrar lo que somos. El hombre se fue. No hubo acuerdo. Durante unos días, María pensó que tal vez había perdido una oportunidad única. Pero entonces, llegó una carta. Era de una mujer en otro país. Había perdido a su hijo. Encontró un muñeco de María por casualidad. Y en la etiqueta leyó, el dolor me quiso romper, pero yo aprendí a coserme por dentro. La mujer escribió, gracias. No sé quién eres, pero me salvaste una noche. Sentí que alguien me entendía. María lloró largo. Y supo que había hecho lo correcto. Porque a veces el mundo ofrece oro a cambio de silencio. Pero hay historias que valen más que cualquier dinero. Historias que deben ser contadas tal como son. Sin adornos. Sin filtros. Con verdad. Una tarde gris, mientras los niños jugaban en el patio de don Julián y ella cosía junto a la ventana, apareció Mauricio. El mismo que había desaparecido años atrás. El mismo que los había dejado sin aviso, sin pan, sin explicación. Pero esta vez no venía con la barba desordenada ni con los ojos apagados. Vestía limpio, perfumado, con una camisa planchada y un aire diferente. Traía un sobre en la mano y una propuesta en la boca. He cambiado, María. Conseguiste algo hermoso. Y creo que juntos podríamos llevarlo más lejos. Tengo un amigo que conoce gente en Buenos Aires. Dice que podemos poner una tienda, producir en grande. Solo necesitas confiar en mí. María lo miró sin decir nada. El corazón le latía fuerte, pero no por amor.
Era una mezcla de rabia, dolor y miedo. ¿Y por qué ahora? Porque sé que me equivoqué. Pero también sé que esto tiene potencial. Tú tienes talento. Y yo sé moverme. No quiero volver a tu vida como padre, ni como pareja. Solo como socio. María apretó la costura entre los dedos. Sintió que algo en ella temblaba. La idea era tentadora. Vender más. Llegar a otros lugares. Darle a sus hijos lo que merecían. Tal vez incluso tener una casa propia. Pero también sabía lo que costaba una promesa falsa. Sabía lo que era confiar y quedar vacía. Esa noche no durmió. Habló con don Julián. Él fue parte de tu historia, pero no de tu camino, dijo el viejo carpintero. Pregúntate, ¿lo que él ofrece vale más que lo que ya construiste sola? Al día siguiente, se encontró con Mauricio en la plaza. Él tenía el sobre con papeles, contratos, propuestas. Le hablaba de porcentajes, de inversión, de proyección internacional. María lo escuchaba en silencio. Luego, con calma, le devolvió el sobre. No necesito socios. No necesito atajos. Lo que tengo, lo hice desde el barro. Y si un día crezco más, será con quienes estuvieron cuando no había nada. Mauricio no insistió. Tal vez porque entendió. Tal vez porque ya no tenía el poder de antes. Se fue en silencio. Y María regresó a casa sintiendo que, por primera vez, había cerrado una herida que llevaba años abierta. No con odio. No con venganza. Con firmeza. Con dignidad. Esa noche, al coser otro muñeco, escribió una nueva frase: no todo lo que brilla es ayuda. A veces es solo una sombra disfrazada de sol. María revisaba una caja antigua que don Julián había guardado en el altillo de su carpintería. Buscaba retazos de tela, botones perdidos, cualquier cosa que sirviera para sus muñecos. Pero entre telas y objetos viejos, encontró una libreta de tapas azules. Era del propio don Julián, escrita a mano, con tinta temblorosa. La abrió con cuidado y empezó a leer. Allí había pensamientos, recuerdos, fragmentos de días duros. Hablaba de su hijo muerto, de la tristeza silenciosa de su esposa antes de irse, de cómo la carpintería se convirtió en refugio para su alma rota. Pero en la última página, algo la detuvo. Una frase escrita como si fuera dirigida a ella: tal vez Dios no me devolvió a mi hijo, pero me dio la oportunidad de cuidar a otros que lo necesitan. Y en esa madre de ojos tristes y manos firmes, he visto el reflejo de la esperanza. María cerró el cuaderno con manos temblorosas. Don Julián entró justo en ese momento. ¿Encontraste algo útil? Esto, dijo ella, mostrando la libreta. Él sonrió con nostalgia. No sabía que seguía allí. Lo escribí hace tiempo. Cuando usted y los niños llegaron, algo se encendió en esta casa. No fue lástima, fue propósito. Usted me dio una razón para seguir. María se sentó junto a él. Yo pensaba que esta historia era solo mía, que mi dolor era único. Pero leer esto, me hace entender que todos cargamos algo. Y que al cruzarnos, cambiamos. Él asintió. Sus hijos me devolvieron el sonido de los pasos en el pasillo. La risa. El olor a comida caliente. Y usted me devolvió la fe en la vida compartida. María se quedó pensativa. Esa noche, escribió en su cuaderno, creí que estaba sola. Pero la vida me puso frente a otros corazones heridos. Y juntos, sin saberlo, nos curamos. Comenzó a hablar de eso en sus charlas. Del dolor compartido. Del poder de los vínculos. Del milagro que ocurre cuando dos almas rotas se encuentran y deciden no romperse más. La gente lloraba. Mujeres, hombres, jóvenes. No por lástima, sino porque todos, en algún momento, sintieron que su dolor era invisible. Y al escucharla, se veían reflejados. María cambió la etiqueta de sus muñecos. Ahora decía: cada puntada es una historia. Y cada historia puede sanar otra. Y un día, en una de esas charlas, una mujer mayor se le acercó. Tenía los ojos cargados de años, pero la voz firme. Yo fui quien la juzgó aquella vez en la calle. ¿Recuerda? La que murmuró que usted ensuciaba la vereda con niños. María la miró en silencio. La mujer bajó la cabeza. Lo lamento. Yo no sabía nada de usted. Solo vi lo que quería ver. Y me vi a mí misma, con miedo de terminar igual. María tomó sus manos. Gracias por decirlo. No me debe nada. Pero sus palabras ahora, sí limpian algo que dolía. Y así, la historia de María dejó de ser solo supervivencia. Se volvió espejo. Se volvió puente. Porque a veces,
Descubrir que el dolor también habita en otros, es lo que nos permite dejar de cargarlo en soledad. Una tarde cualquiera, mientras María organizaba sus materiales en la mesa de trabajo, Ana corrió desde la sala agitando el celular de don Julián en la mano. «Mamá, estás en internet». María frunció el ceño, confundida. «¿Qué dices, hija?» «Mira», dijo Ana, mostrándole un video que alguien había grabado en una de sus charlas. «Tiene miles de vistas». María observó la pantalla. Allí estaba ella, hablando frente a un grupo de mujeres, con el cuaderno en las manos y los muñecos sobre la mesa. La voz temblaba al principio, luego fluía como río. Y al final, la ovación. Los comentarios se multiplicaban. ¡Qué fuerza! Me hizo llorar. Gracias por recordarnos que aún hay humanidad. María sintió vértigo. Cerró el celular. No estaba segura de querer esa exposición. Pero era tarde. En las horas siguientes, llegaron mensajes de todo el país. De madres, de hijos, de maestros, de enfermeras, de personas solas. La historia se había escapado de sus manos y viajaba como una semilla llevada por el viento. Un periodista de televisión local pidió una entrevista. Luego, una radio nacional. Una fundación envió una carta, querían premiarla por su labor social. Ella no sabía qué hacer. Había salido del tambor de basura. Y ahora la querían en un escenario. Don Julián la encontró sentada frente a la máquina de coser, con los ojos perdidos. ¿Qué pasa? No sé si esto es bueno. No lo busqué. Solo quería que mis hijos comieran. Solo quería que nadie más pasara por lo que pasé. Él se sentó a su lado. A veces uno planta un árbol solo para tener sombra. Pero si ese árbol da frutos, ¿no sería injusto esconderlos? María lo miró. Sabía que él tenía razón. Pero también sabía que debía mantener los pies en la tierra. Aceptó dar la entrevista en la televisión. Fue con los niños. Con don Julián. Llevó los muñecos. Habló con el corazón en la boca, como siempre. No hubo guión. No hubo maquillaje. Solo verdad. Esa noche, después del programa, la puerta de su casa sonó. Era un joven. Tenía un abrigo roto y una sonrisa tímida. ¿Aquí vive la señora de los muñecos? Sí, dijo María. ¿Puedo ayudar? Sé coser un poco. Y, estoy sin casa. Sin rumbo. Pero tengo manos. María lo miró largo rato. Y le respondió con un gesto que conocía bien, abrió la puerta. Porque cuando la historia se vuelve puente, siempre hay alguien al otro lado dispuesto a cruzar. Y así, lo que comenzó como necesidad, se convirtió en causa. Y la causa, en movimiento. Porque el dolor contado con verdad, puede volverse bálsamo para muchos. Con el paso de los días, la casa de María se fue llenando de voces nuevas. Mujeres que querían aprender a coser. Jóvenes que buscaban un refugio. Vecinos que ofrecían donaciones. El pequeño patio trasero se convirtió en taller improvisado. Las risas y los hilos se cruzaban como viejas canciones. Pero entonces, una carta oficial llegó. Era del dueño legal de la propiedad. El hijo de la señora fallecida que alguna vez la alquiló informalmente. Exigía desalojo en 30 días. Alegaba que el contrato nunca existió, que la casa era su herencia y que necesitaba venderla. María sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Esa casa era más que paredes. Era el primer hogar real en años. Era donde sus hijos por fin dormían seguros. Don Julián intentó mediar. Ofreció comprar el lugar con sus ahorros. Pero el dueño se negó. No es personal, dijo por teléfono. Solo negocios. María reunió a los niños. Les explicó con cuidado. Ana preguntó si volverían al tambor. Lucas se abrazó a don Julián. Tiaguiño solo dijo, no quiero que llueva dentro. María se tragó el llanto. Esa noche no pudo escribir ni coser. Solo caminó por la casa, tocando las paredes, los marcos, las pequeñas huellas de dedos en la pintura. No tenía dinero para comprar, ni tiempo para esperar milagros. Pero ya no era la misma de antes. Esta vez no lloró en la oscuridad. Esta vez no pidió señales al cielo. Salió al día siguiente y buscó ayuda legal. Presentó su caso. Una abogada de una organización la escuchó con atención. Puede que no ganemos, pero pelearemos. Porque no solo es su casa. Es un espacio social. Y eso también vale. La noticia del posible desalojo se esparció. Vecinos firmaron peticiones. Un canal volvió a entrevistarla. Redes sociales se llenaron de apoyo. Y entonces, el joven que había llegado semanas atrás,
el que pidió aprender a coser, apareció con una sorpresa. Fui al registro. Investigué. Esta casa estaba bajo disputa. La venta no está autorizada aún. María no entendía de leyes, pero entendía de intuición. Algo se estaba moviendo. La abogada confirmó, el proceso podía congelarse por 6 meses. Tal vez más. No era victoria aún, pero era tiempo. Y con tiempo, podía hacer mucho. Esa noche, cosió un muñeco diferente. Más grande. Con ropa de retazos que contaban historias. En la etiqueta, escribió, cuando quieren derribar tu casa, recuerda que hay muros que no se ven, pero sostienen todo. Porque a veces, el nuevo obstáculo no es el final. Es solo una oportunidad para demostrar que ya no somos quienes éramos cuando empezó la batalla. La tensión por el desalojo no cesaba. Aunque habían ganado tiempo, María sabía que el reloj seguía corriendo. Cada día contaba. La casa seguía en disputa, pero cualquier resolución podía caer como un rayo en cualquier momento. Un día, mientras enseñaba a coser a un grupo de mujeres jóvenes, una de ellas, Marta, se desmayó de repente. María corrió a auxiliarla. Llamaron una ambulancia. En el hospital, el diagnóstico fue claro. Marta estaba embarazada y desnutrida. No tenía familia. No tenía casa. Dormía en una construcción abandonada. María sintió el corazón en un puño. Esa noche, Marta fue llevada a la casa. María le preparó un colchón en el rincón más cálido. Aquí te quedarás, dijo. No estás sola. En los días siguientes, el pequeño espacio se volvió más apretado. María repartía comida, tiempo, mantas. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. Está metiendo vagabundos en esa casa. Después se quejan de que los quieren sacar. María los escuchaba, pero no respondía. Solo seguía. Don Julián le advirtió, mientras más ayudes, más ojos vendrán a juzgar. Pero ella no pensaba frenar. Era lo que su corazón le pedía. Entonces llegó la noticia. Una nueva resolución judicial permitiría la venta inmediata del terreno. El desalojo se haría en 15 días. Todo lo construido se perdería. El taller, el refugio, el hogar. María no durmió. Pensó en sus hijos, en Marta, en los muñecos, en las mujeres que cada semana encontraban ahí un respiro. Y al amanecer, tomó una decisión. Vendió la marca. No su historia, no sus frases. Solo el nombre y la licencia de uso. Lo hizo con una condición, que parte de las ganancias futuras fueran donadas a mujeres sin techo. Usó el dinero para alquilar una casa más grande, en una zona humilde pero segura. Con un contrato legal, con papeles firmados. Allí mudó todo. A todos. Y cuando los camiones cargaban cajas y muñecos, María volvió a mirar aquella vieja casa. Tocó la puerta por última vez. En la pared escribió con tiza, aquí empezó todo. Gracias. Porque a veces, hay que dejar ir una estructura para salvar la misión. Y el sacrificio más grande no es perder una casa, es soltar el miedo de empezar otra vez. La nueva casa no era grande ni moderna, pero tenía algo que la anterior ya no podía ofrecer, seguridad. Por primera vez, María firmó un contrato con su nombre. Por primera vez, los niños corrieron por un pasillo que sabían suyo. Las paredes estaban vacías, pero llenas de promesas. Don Julián ayudó con los estantes. Ernesto donó telas. Marta, aún débil, bordaba despacio. Las mujeres volvieron. Algunas nuevas. Algunas de siempre. Traían historias distintas, pero el mismo temblor en la mirada. María organizó el nuevo taller en la parte de atrás, bajo un techo de chapa que dejaba pasar la luz de la mañana. No había espacio para lujos, pero sí para dignidad. A cada mujer que llegaba, le ofrecía una aguja, un retazo y un cuaderno. Cose. Escribe. Sana. No tienes que ser perfecta. Solo estar viva. Y ellas entendían. En silencio, con manos torpes al principio, tejían sus dolores en cada puntada. Los muñecos de costuras del alma, ahora llevaban etiquetas más largas. Algunas con historias. Otras con dibujos hechos por los niños. Gente de todas partes seguía escribiendo. Querían visitar, ayudar, aprender. Pero María mantenía el foco. No era un centro turístico. Era un espacio de reconstrucción. De almas que venían rotas y aprendían a sostenerse. Ana, más grande, comenzó a leer los comentarios que llegaban por carta o internet. Mamá, una señora de Chile dijo que quiere hacer lo mismo allá. ¿Podemos enseñarle? María sonrió. Claro que sí.
Y así nació un pequeño manual, cómo empezar desde el fondo. Lo escribieron entre todas. No tenía fórmulas, solo pasos vividos. Dolor convertido en acción. Costura como refugio. Testimonio como puente. Fue compartido gratis, impreso por voluntarios. Llegó a escuelas, parroquias, cárceles de mujeres. Don Julián lo llamaba la semilla de papel. Una tarde, Tiaguinho corrió al patio con algo en la mano. Mamá, una carta para ti. Era de una joven en una ciudad lejana. Decía, no sé coser. No tengo hijos. Pero leí su historia. Y desde entonces, cada vez que pienso en rendirme, repito su frase. Si dormiste en la calle y aún amas, entonces ya venciste. Gracias. María apretó la carta contra el pecho. No sabía qué futuro la esperaba. Pero sí sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Porque lo que comenzó en la oscuridad de un tambor, ahora era luz en otras partes del mundo. Y eso, ya era una nueva vida. Esa noche, la casa dormía en silencio. No había viento, ni perros, ni coches. Solo el murmullo suave del mundo cuando por fin decide dar tregua. María se levantó sin hacer ruido. Cruzó el pasillo descalza, como si caminara por un recuerdo. Llegó al pequeño cuarto donde dormían sus hijos. Los observó uno a uno. Ana abrazada a un libro, Lucas con un juguete de trapo, Tiaguinho con el pulgar en la boca y el cabello revuelto. En sus rostros había paz. Una paz ganada con lucha. María se arrodilló junto a la cama. No rezaba desde hacía años. No con palabras. Pero esa noche lo hizo. Cerró los ojos y habló en silencio con aquel que un día creyó que la había olvidado. Gracias. No por darme más, sino por enseñarme a hacer tanto con tan poco. Gracias por cada noche de frío, porque ahora valoro este techo como si fuera oro. Gracias por cada lágrima, porque ahora sé mirar el dolor ajeno sin juicio. Gracias por no haberme respondido antes, porque si lo hubieras hecho, tal vez no habría llegado hasta aquí. Las lágrimas le caían, pero no eran de tristeza. Eran de entrega, de descanso, de reconocimiento. Se levantó, fue a la cocina, encendió una vela y la puso sobre la mesa. No había nadie con ella, pero también estaban todos. Don Julián, que dormía en la habitación del fondo. Marta, que respiraba hondo en su colchoneta. Las mujeres del taller. Las cartas. Las etiquetas. Las voces que la habían abrazado desde lejos. Abrió su cuaderno. Escribió una última frase antes de cerrar la tapa. No tengo todo, pero tengo suficiente para dar. Y eso, en este mundo, es riqueza. Luego apagó la vela. Y por primera vez en muchos años, se permitió dormir sin miedo. No porque el mundo fuera justo, sino porque ella, ya no era la misma. Pasaron algunos meses desde que la nueva casa abrió sus puertas. El taller funcionaba como un pequeño corazón latiendo en medio del barrio. Mujeres entraban con miedo y salían con hilo en las manos y fuego en el alma. Los muñecos seguían viajando, cruzando fronteras, tocando corazones. Pero más que productos, eran símbolos. Cada uno llevaba una historia, una confesión, un pedazo de verdad. María se convirtió sin querer en guía. No en alguien que lo sabe todo, sino en alguien que sabe lo que es no tener nada. Una mañana, en una escuela, fue invitada a hablar con adolescentes. Contó su historia. Sin adornos. Sin dramatismos. Solo verdad. Al terminar, una joven se le acercó. Mi mamá está viva, pero no está conmigo. Dice que no sirve para ser madre. Que no tiene nada para dar. María la miró con ternura. Dile que eso no es cierto. Si tiene amor, aunque sea roto, ya tiene algo valioso. La chica le apretó la mano y se fue. María volvió caminando a casa. Miraba el suelo, los árboles, los rostros de la gente. Pensaba en cuántas personas caminan por el mundo sintiendo que no importan. Y en cuántas veces un pequeño gesto, una mirada, una frase, un muñeco, puede cambiar el curso de alguien. Al llegar a casa, encontró a don Julián leyendo una carta. ¿Es para mí?, preguntó ella. Sí, pero creo que es para todos. María la abrió. Era de una mujer mayor, firmada simplemente como Eloísa. Decía, leí su historia en una sala de espera. Iba a despedirme de la vida ese día. No tenía fuerzas. No tenía a nadie. Pero su frase me detuvo, dormí en la calle soñando con un techo. Y me dije, yo también puedo volver a soñar. Gracias por recordarme que aún respiro. María apretó el papel contra el pecho. No conocía a Eloísa.
No sabía cómo era su rostro, ni dónde vivía. Pero la sentía cerca. Porque el dolor conecta. Porque el testimonio sana. Porque todos, en algún momento, hemos necesitado una mano que diga, no estás sola. Esa noche, volvió a escribir en su cuaderno. Si alguna vez dudas de tu valor, recuerda, un hilo puede parecer débil, pero cuando se entrelaza con otros, sostiene el mundo. Y así, entre palabras, muñecos y vidas tocadas, la historia de María seguía bordándose. No en libros. No en titulares. En corazones. Que es donde realmente importan las historias verdaderas. Y cuando le preguntaron cuál fue el momento en que todo cambió, María no habló de dinero, ni de premios, ni de fama. Solo sonrió, acarició el cabello de su hijo menor y respondió con voz suave, todo cambió la noche en que ya no me quedaban fuerzas, y aún así, decidí abrazarlos un poco más fuerte. Porque a veces, el gesto más pequeño, hecho desde el amor más puro, es suficiente para torcer el destino.